Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Seguimos en este repaso rápido, en esta revisión de los temas de álgebra lineal. Ya hemos visto varias estructuras algebraicas, dentro de ellas lo que es un espacio vectorial, y ahora queremos ver lo que es un subespacio vectorial. En la parte de análisis, ¿no? Nosotros y nosotras alguna vez probamos, bueno, no probamos, sino más bien establecimos la noción de subespacio métrico. Y bueno, los que ya han llevado álgebra saben que siempre se habla de los subobjetos, ¿no? Y los que no, bueno, pues vamos a definirlo ahora como nos concierne, ¿no? O sea, por ejemplo, un espacio vectorial es R sobre R mismo como campo, ¿no? Eh, y la parte del grupo, pues es esta, la suma real con el cero de los reales. Es un grupo abeliano, nadie lo duda, en los ejemplos se dijo. Y aparte, la multiplicación normal, el producto dentro de los reales, pues cumple los axiomas de producto escalar precisamente, por ser el producto en los números reales, ¿no? Entonces, este es un espacio vectorial, ¿no? Y entonces, nosotros nos podemos preguntar qué onda con sus subconjuntos, ¿no? Nosotros nos podemos preguntar cuándo un subconjunto de R es un espacio vectorial. Y de entrada uno y una deberíamos de tratar de darle esta forma, ¿no? De, creo que era quinteta o sexteta ordenada, ¿no? Y entonces, por supuesto que en la primera entrada debería de ir el conjunto A. Y entonces es cuando comienzan las preguntas, ¿no? ¿Qué suma se debería de poner? ¿No? Y así. Entonces, ante estas preguntas se contesta con, pues justamente lo que queremos es que A, con la suma de los reales, pero restringida a A, ¿no? Con el cero de los reales, queremos de hecho que el cero esté ahí porque se quiere que sea un grupo abeliano, entonces el neutro tiene que estar, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, es que voy a dar la definición de una vez porque si no nada más la voy a decir allá y la voy a traer de nuevo. Entonces mejor de una vez vamos a dar la definición. Entonces sea F un campo y V un espacio vectorial sobre F. De ahora en adelante, si el campo es claro, ya no lo vamos a poner, ¿vale? Para evitarnos escritura. Ok, entonces un subconjunto del universo, ¿no? De nuestro conjunto de vectores es ¿cómo lo vamos a poner aquí? Es el ambiente de un subespacio vectorial. Sí, solo sí. Y justamente es que aquí solo es un conjunto, ¿no? Y para hablar de un subespacio se debería de hablar de la estructura. Y la estructura pues es esta eneada, ¿no? Entonces justamente aquí es lo que quiero decir. Y es que pues si consideramos a W con la suma en el espacio vectorial, pero restringida a W, con el cero en V, ¿no? O sea, aquí fíjense que debería de ir uno como cláusula, y es que el cero vector esté en W, si no, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué otra cosa debe de cumplirse? Bueno, debe de haber un producto escalar definido, eh,
se les recuerda que aquí pues estaba el producto escalar, este puntito que a cada f, v, entonces este lo vamos a restringir a f cruz w, y pues obviamente lo puse muy grande, entonces dejen, hago más pequeñito para que no nos traiga problema. Entonces, el producto es una función que a cada escalar y a cada... Así, claro, es que ahí era una restricción, ¿no? O sea, ahí raya, restringido f cruz w, que es una función que pues va de f cruz w y nos devuelva a alguien a w, ¿vale? Es un espacio vectorial. Y entonces noten que aquí hay unas cosas que se están poniendo, ojo, y aquí esta es la parte, una de las partes fuertes que se está asumiendo, ¿no? El producto escalar restringido, aquí, esto ya de antemano está diciendo que está definido, está bien definido, y es cerrado. Cerrado a lo que se refieren generalmente es que si se toma a alguien aquí en el W y se le multiplica por un escalar, vuelve a estar dentro del W, ¿no? Y bueno, y eso es suficiente, no se tiene que cumplir o sea, las restricciones de las operaciones, ¿no? Tienen que tienen que ser cerradas en este conjunto W, es otra cosa que se está diciendo aquí bien implícitamente. Todas las cerradas, a ver, déjenme pongo acá notas. La primera nota es que lo que se está diciendo aquí es que todas es un conjunto W, su conjunto de V es el ambiente de un subespacio. Sí, solo sí. La suma es cerrada en W, igual que la función multiplicación por escalares, pero restringida, ¿no? A W mismo. Y también esto que se les decía hace rato, que es que el 0 vive en el W, ¿vale? Y entonces generalmente aquí lo que se hace es que se identifica, ¿no? Se piensa generalmente al conjunto como el espacio, ¿no? Y entonces aquí se dice así, W subconjunto de F es un subespacio vectorial sí y solo sí. Y bueno, pues se debería de poner todo aquello que se dijo para decir que W es el ambiente de un subespacio. Muy bien, y entonces, pues para cerrar esta parte ya así, muy rápido, generalmente la notación que se ocupa, o sea, les decía hace rato, muchas veces no vamos a escribir así, de hecho más bien de ahora en adelante, ya no vamos a escribir así con letras gordas, ¿no? Lo vamos a escribir así, en el mejor de los casos, y la verdad es que si el campo no está en confusión, nadie se saca de onda, entonces solo vamos a escribir al V. Y entonces, pues como ya estamos hablando ya estamos mezclando el conjunto con el espacio, entonces ahora sí ya puedo establecer notación, ¿no? W subconjunto de V es subespacio, se va a significar con, o se va a denotar con, mejor dicho, perdón, así, el menor o igual, ¿no? Eso va a ser la notación que vamos a ocupar,
nos videamos.